veces he dicho que los altos precios de los combustibles no se deben a la ley 112-00. Oigan bien que lo estoy diciendo. Al presidente, sus asesores debieron haberlo aconsejado mejor. No es verdad que se deben a esa ley. No es que la esté defendiendo porque la hiciera yo y la sometiera yo. No. Es que esa ley funcionó como tal de noviembre del 2000, cuando se aprobó y se puso en vigencia, hasta el término del 2004. En el 2004, cuando llega el presidente Leonel Fernández, como el presidente Hipólito había negociado el DERE-CAFTA, pero no lo pudo poner en vigencia, porque el acuerdo entraba un año después. Cuando llega el presidente Leonel y los empresarios le dicen ponga ese acuerdo en vigencia, él pone como condición, pero me tienen que compensar los 34,000 millones que yo voy a perder por la reducción de las tarifas aduanales. ¿Qué fue lo que se hizo? Que la ley se aprobó, la 495 en el 2006. Cambiar los precios, cambiar la base para fijar los precios de los combustibles. Y ahí se introdujo el ad valorem. De manera que el ad valorem nada tiene que ver con la ley 112. Pero ahí mismo, la ley 112 decía que el GLP no tenía impuesto. Pero ahí le pusieron impuesto al GLP. La ley 112, si es respecto al gas licuado de petróleo, nada tiene que ver con los impuestos. Es decir, los precios del GLP no van a cambiar nada porque se cambia la ley. Porque es que esa ley no dice nada, sino que es cero. Pero entonces, Leonel introdujo 2 leyes más y luego vino Danilo y en el 2013 puso en vigencia una nueva estructura y esa ley se encarga de decir, y de ahora en adelante el sistema de precio para los combustibles será el siguiente. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con la ley 112? Nada. Por otra parte, la ley 112 crea la fórmula, pero es el reglamento de esa ley el que le mete 2 factores en la fórmula. Uno es el OC, otros costos, y el GAL, gasto por administración de la ley. Eso nada tiene que ver con la ley, porque eso fue inventado en mi amigo Ángel Lockhart, que es muy inteligente. Se lo inventó él y se lo agregó él sin que la ley lo diga. Entonces, porque se cambia la ley, eso no va a... Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las cosas que tienen que ver con se lo voy a decir aquí claro, con los precios de los combustibles? Cosas que no están en la ley. Y entonces el equipo que asesora al presidente debe saber eso. ¿Cuáles son? Los márgenes de comercialización, lo que ganan los distribuidores, las marcas de combustible, lo que ganan las gasolineras y lo que ganan los transportistas. Eso no está en la ley no habla de eso. Esas son disposiciones que toma el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Eso se hace arbitrario. Es más, yo voy a decir aquí lo que nunca se ha dicho. Resulta que la refinería dominicana de petróleo, aquí solo habían 4 empresas que podían importar combustible antes de la ley 112. Que eran las marcas de gasolina, que ustedes conocían, 4. Pero yo pensé y dije, ¿y por qué tienen que haber 4? Voy a poner que todo el que esté en condiciones de demostrarle al Ministerio de Industria y Comercio que tiene la capacidad de importación y de almacenamiento y distribución puede importar, y hay que darle una licencia. Y lo metí en la ley y se aprobó. Entonces, por eso es que hoy hay 106 importadores. 106. Que andan comprando combustibles de cualquier tipo por el mundo entero. Y por eso la refinería que antes comercializaba, tenía el 100% del mercado, ahora solo le queda el 36%.
Pero como esa refinería no puede producir los combustibles con la calidad que exige el mundo de hoy por consideraciones ambientales del Ministerio de Medio Ambiente nacional y del internacional, resulta que la refinería entonces, aunque tiene el 36% del mercado, no puede producir más del 18%, porque produce el 18%, pero importa otro 18% para mezclar los combustibles y poder alcanzar a que tengan la calidad mínima para que puedan ser aceptables en el mercado. Y entonces Felucho negoció con el Ministerio de Industria y Comercio que no le siguieran reduciendo la cuota de mercado a la refinería, y entonces indujo para que el ministerio aumentara los márgenes de comercialización para que no dejaran a la refinería sin mercado. ¿Me entendieron cómo es la cosa? Y por eso aquí usted se va a Puerto Rico y las gasolineras, las marcas y los transportistas ganan solo el 12% del precio de venta del combustible, pero aquí ganan el 24%, el doble. Por eso que aquí las gasolineras son boutique, son pasarela de los más altos niveles de lujo, porque están lavando oro con combustible. Eso no está en la ley, pero tampoco está en la ley las exoneraciones que le dan a la barrigola, a la cervecería. Todo el que es grande aquí tiene exoneración, de que para usarlo en su planta. Mientras los motoconchistas, que son como 700, que consumen como 3/4 de galón al día, que consumen como 500,000 galones por día de combustible, de gasolina, y que pagan 92 pesos por cada galón, tostándose el espinazo al sol, esos infelices pagan 13,700 millones de pesos por el combustible que usan. Pero entonces se le exonera a las grandes compañías. Eso es lo que hay que buscar, ahí eso no está en la ley.